nosotros lo que queremos, rollo, es que haya más grupos, rollo, tanto como Curry como Ortopedia. Yo quiero mucha competencia, o sea, yo quiero que la gente desbanque todo lo que puede haber. De repente hay un grupo que revienta Ortopedia, que de repente salgan 40 chavales con 40 grupos diferentes a hacer música, que las salas estén llenas de gente de Castellón haciendo música en Castellón para la gente de Castellón y para afuera. Eso es como el crear una escena, ¿no? Al segon capítol del podcast cultural Les Aules. Avui tenim amb nosaltres a Corbo, que és vocalista del grup de Castelló, Ortopedia Tècnica, i que han tret el seu primer àlbum, que ha tingut prou èxit amb algunes cançons com Mírame, que ja estaven pujades anteriorment a YouTube i havien tingut prou bona acollida. Preguntar-te primer com esteu, com està el grup i en quin moment es troba. Muy bien, muchas gracias por invitarme en primer lugar y pues estamos guay, rollo, ha sido un momento muy de hecatombe, ¿no? Toda la salida del disco, porque al final, rollo, estás mostrando todo el trabajo que llevas dedicando mucho tiempo, desde más o menos el comienzo del grupo, pues ya lo estás mostrando con cómo tú quieres que se muestre a todo el mundo. O sea, a pesar de esto, también nos hubiese gustado revisar algunas cosas y tal, pero al final ya estás mostrando todo el trabajo que se ha hecho. Vosaltres vos heu definit usualment com post-punk, com aquesta tendència musical, i com molts grups dels anys 80 també vau néixer un poc en un garatge i de forma un poc alternativa, no? Voldria que ens contares un poc d'això i com definiries per a la gent que no coneix Ortopedia Tècnica. Pues, o sea, primero Ortopedia salió rollo de una rayada de un colega mío que se llama Antonio, que fue el primer guitarrista del grupo, y rollo, yo le dije, tío, vamos a montarnos un grupo, va, del tirón, y empezamos a grabar en su casa. ¿Qué pasa? Que eso era época COVID, entonces su madre no le hacía nada de gracia. Entonces acabamos yendo al almacén de mi padre, que mi padre vende marisco en el mercado central, entonces ahí tiene un almacén donde tiene una cámara frigorífica, tal, entonces empezamos como a ensayar y a grabar ahí. Entonces un colega, Javi, dijo, yo os grabo ya, o sea, esto va a ser 2 meses, al principio dijo 2 semanas, pero al final acabaron siendo 2 meses de pa. Entonces, como que así como surge los principios de Ortopedia Técnica muy desde lo bajo. Y, o sea, es que definir como todo el conjunto de Ortopedia Técnica es difícil, porque al fin y al cabo no nos quedamos estancados en un sonido, porque rollo como que experimentamos mucho con distintos sonidos y tenemos muchísimos referentes. Entonces, si bien es cierto que sí que nos dicen que tenemos como un halo muy ochentero y tal, claro, decir que es post-punk solo es como raro, porque al final luego tienes muchas canciones como Fuego, Control o Tú me das un puñal, que son un punk muy sucio, muy crudo. Entonces es como, guau, vale, pero sí que molaría ser más escena post-punk. Entonces luego tienes Mírame, Rosas Cruces, que son mucho más post-punk, y luego tienes como Haz de Corazones, que como que tiene riffs súper de rock and roll normal. Entonces es como una amalgama de cosas muy distintas. O sea, a mí me gustó mucho un término que nos dijeron en una radio de Lleida, que nos dijeron que éramos afterpunk. Entonces, como que me moló porque rollo, vale, no sé exactamente qué es, pero rollo, sé que como no llegamos a ser post-punk y tampoco estamos en punk, afterpunk me gusta como calificativo. Rosas negras en mi funeral, buscando otra lápida que grabar. Te veo de frente, intento no llorar. Desde mi ataúd se siente todo genial. Mi último suspiro no será por ti. En este cementerio todos son así. Tus labios rojos se despiden de mí. Y mi corazón ya ha dejado de latir. No me mires a los ojos nunca más. Solamente estoy cansado de esperar. Sentimientos que no paran de llorar. Necesito abandonar este lugar. No me mires a los ojos nunca más. No me mires a los ojos nunca más.
poc a poc saltant als escenaris, com ha sigut ese camí d'introducció, no? A dir, val, passe d'estar tocant al costat d'un peix a dir, vaig a fer bolos, perquè sí que heu tingut xafat prou l'escenari en l'últim any. Pues al principio bastante jodido, porque claro, cuando nosotros empezamos el grupo al final es el punto álgido de la pandemia, rollo, nosotros muchas veces era ilegal que estuviésemos ensayando, porque era el momento en el que tú solo te podías juntar con una persona, y nosotros éramos 3 y Javi 4 dentro de lo que eso era ilegal. ¿Es posible que este vídeo acabe en la policía? Eso ya prescrito. Pues claro, rollo, el primer concierto tuvo que ser como muy a puerta cerrada, rollo, fue en la sala Escuela de Calor y eran 20 personas. Claro, rollo, luego tú miras la perspectiva de que como que empiezan a salir más conciertos, empieza a venir mucha más gente a conciertos y como que da un poco de respeto también, ¿sabes? Rollo, de repente llenar salas, por ejemplo, hemos tocado en el Terra 2 veces con Sold Out. La Vicos cuando tocamos con Cuello creo que también fue Sold Out. Luego cuando tocamos en la Resi, por ejemplo, que es Valencia, tocamos un lunes y había gente. Rollo, siempre como que nunca hemos tenido esto de no hay nadie, ¿sabes? Rollo, siempre ha habido como gente y siempre hemos notado apoyo de gente que había en el público, eso mola un montón. Y rollo, al final también hemos tenido como una evolución muy natural, creo yo. Vale, a pesar de que hemos tocado demasiado en Castellón, porque rollo es como algo que ya hemos hablado en el grupo, de que Castellón es un poco... Porque al fin y al cabo tú no puedes hacer 4 bolos en un año en tu ciudad, aunque los hemos hecho. Tú no puedes hacerlo porque al final la gente se cansa de ti. Claro. Entonces es la movida de moverte y cuando nos salieron las oportunidades de Valencia eso fue una locura, rollo. Acabamos tocando 3 meses seguidos en la residencia, que es como, para nosotros, o sea, la residencia es como la movida más do it yourself y de donde surgen muchísimos grupos valencianos. Por ejemplo, La Culpa grabaron ahí, han tocado allí, rollo, muchos grupos que nosotros hemos tenido de referencia han salido de ahí, han tocado ahí, forman parte del organismo de lo que es la residencia. Entonces, rollo, tocar allí y que nos dijeran varias veces de tocar fue como wow. Aparte, a mí lo que más me gusta también de tocar en diferentes sitios es los grupos que vas conociendo, ¿sabes? El hecho de ver grupos que a lo mejor no hubieses visto porque no sabías quiénes eran y de repente te han encantado. Y poco más, no sé, de eso. Así, luego ahora también tenemos un bolo en Madrid, que es como el siguiente paso, por eso la naturalidad de cómo ha crecido, rollo. Hemos pasado de Castellón a tocar de repente en Valencia y ahora de repente nos ha salido un bolo en Madrid, ¿sabes? No ha sido como de repente 1000 bolos, sino ha sido como una escalera de poco a poco. Poc a poc. T'anava a preguntar, perquè clar, comenteu que no heu tingut mai, no heu aplegat mai i no n'hi havia ningú o coses així. Creieu que això és perquè ja havíeu format com unes relacions o havíeu tingut ja certa incidència en la gent de Castelló, ya teníeu certs vínculs, relacions que han afavorit que tot això passara, ¿no? Claro, yo creo que en Castellón sí, rollo, porque al final, aunque al principio solo venían bastantes más colegas, rollo, como que nos hemos hecho una especie de hueco dentro de la música de Castellón y rollo, coño, vas por ahí y el chaval de ortopedia, ¿sabes? Que a mí me hace mucha gracia cuando me pasa con colegas porque cojo y empiezo, nah, no sé qué, no lo pienso realmente, pero es como muy gracioso y mola eso, el hecho de haberte hecho un hueco en la movida de Castellón, porque la gracia de Ortopedia Técnica, que nos hemos fijado en los conciertos, es que le gusta hasta chavalas emo de 16 años hasta señorones de rock and roll de 50, rollo, es como el público objetivo es muy amplio, entonces también por eso mola más. Per a mi també ha sigut un descobriment. En els últims mesos m'he començat a interessar per el punk, sí que és anglès o americà, però estic intentant introduir-me en el punk espanyol. I clar, a mi m'han agradat molt cançons com Mírame, com t'he dit, As de Corazones també m'ha agradat molt. Clar, per preguntar-te, te passa molt que te diguin m'ha agradat molt aquesta cançó i tu digues, mira, pues justament això és la que a mi menys m'agrada de l'àlbum, ¿no? Quina sería la teua favorita? Mi favorita es Rosas, Cruces y un Cenicero, 100%. Yo por eso, rollo, cuando hemos sacado el álbum hicimos como el pitching, que el pitching es mandar una canción a los editores de Spotify para que decidan si la meten en una playlist editorial o no. Pues justamente Rosas, Cruces y un Cenicero me parece que quedó como súper cuadrada y me gusta mucho porque es como un rollito poppy, pero luego acaban gritos. Y luego también Canto Fúnebre, que esa me mola un montón porque como que
muchas veces mi voz sigue mucho a la guitarra y ahí como que hice una melodía que iba un poco a la contra. Entonces como que me gusta esa intencionalidad y la letra de Canto Fúnebre me gusta un montón. En alguna entrevista heu comentat que un dels vostres referents és La Plata, però bueno, també perquè me comentares per què podria ser-ho i quins referents més pues, teniu en el grup. La Plata me llegó en un momento muy guay, era que cuando empecé a escuchar la música valenciana, de la escena valenciana, y como que fue el primer grupo que dije, wow, y al final me acabo metiendo a escuchar La Plata en grupos como Margarita Quebrada, no sé, grupos más de la Resi como Podium, rollo como que empiezas desde aquí y acabas conociendo a muchos grupos de la escena valenciana al final, aunque no se acaben pareciendo mucho en sonido, pero sí que son como una escena valenciana que es increíble. Entonces rollo, para mí La Plata es como mi grupo favorito, siempre lo ha sido, desde que los descubriera como están ahí, y a pesar de que a lo mejor la música no se parece, sí que es una inspiración el hecho de cómo han generado, cómo son la punta de lanza de una escena, al final. Yo creo que a lo mejor el que más nos hemos basado, sin quererlo tampoco, porque es que tampoco cuando hacemos las canciones pensamos en otros grupos, pero a lo mejor el que más nos tal es Parálisis Permanente, que es un grupo muy de los 80, que tocamos una cover suya y rollo, es como, no los creadores, pero como la máxima representación del pop-punk o el pop oscuro en España, para nosotros son ellos. Clar, em comentes que teniu pues, això, iniciatives per intentar que Spotify agafi les cançons i després teniu molt de contacte pues, en xarxes per pujar-ho a, per exemple, YouTube i intentar estar pues, en Twitter i intentar tindre aquest contacte, no? Però per altra banda, en altra entrevista també comenteu que l'últim àlbum el voldríeu treure en casset, no? No sé si al final s'ha fet i clar, com combinem estos dos mons, no? Intentar ser tan alternatiu i al mateix temps estar cridant a la porta de Spotify per veure si pot pujar-ho. Claro, pero es como, para mí como que una cosa no quita la otra al final, rollo, porque el cassette es como sacarlo en un formato físico para que alguien que le gusta tu música pueda apoyarte tanto económicamente como musicalmente, porque luego se lo va a acabar escuchando y tenga también un recuerdo de lo que es eso. Entonces es como la forma de sacar físicamente tú esto. Es más que nada para la gente, porque al final de los cassettes no sacamos prácticamente dinero, porque los estamos vendiendo a 6,50 y el cassette cuesta hacerse 3-4 euros y se reparte entre la distribuidora y nosotros por cassette nos llevamos a lo mejor 1 euro. Es más por el hecho del recuerdo de que esto está ahí, ¿sabes? De esto existe. Pero claro, rollo, al final como que tienen muchísima relación estas dos cosas, porque ¿quién puede escuchar un cassette hoy en día? Un cassette lo van a poder escuchar de la gente que me lo ha comprado 5 personas. Entonces, rollo, al fin y al cabo, tú con el cassette tienes también la descarga de Bandcamp. Entonces tú puedes escuchar la música digitalmente. O al final la gente consume en plataformas. Rollo, nadie se pone un CD. O es muy complicado que se ponga un CD. Rollo, por ejemplo, el vinilo sí que me parece como algo mucho más que la gente consume en plan de verdad. Pero un CD me parece como muy poca gente se va a poner un CD. Para eso te pones... O sea, porque el vinilo como que tienes ciertos dejes de cuando estás escuchando un vinilo, las rayas que se te acaban haciendo, como que es un poco más mágico. Un CD te estás leyendo con rayos X, entonces es prácticamente lo mismo escuchar en Spotify que en un CD. Por eso mismo rollo, al final la música se escucha en plataformas, no en organismos, o sea, en físico. Entonces por eso molaba el formato del casete, porque rollo no es un CD que me parece muy comercial y muy... pop. Sí, tal vez muy pop, y no es un vinilo que es un gasto muy grande de hacer vinilos. Entonces tienes ahí el recuerdo y si vas a querer escuchar la música, al fin y al cabo lo vas a escuchar todo en Spotify. Clar. Home, sí, el que comentes, no? que poca gent té aquesta disponibilitat de tindre el casset. Jo me vaig comprar setmana passada per escoltar cassets. Vaig estar mitja hora intentant averiguar com ficar la cara A per a veure com se girava la rodeta i al final vaig aconseguir-ho, però dic, claro, és mitja hora que igual la gent no emplea en Spotify. En l'últim àlbum, que té 11 cançons, heu publicat títols tan optimistes com Canto Fúnebre, Tu mirada en un punyal i Harakiri. Clar,
Com se decidís si ser to que té el grup, entenc que forma part també del punk, com fa ese procés creativo? Claro, es que la movida es que nos sale un poco. En plan, al final, rollo, cuando estamos componiendo es como, tenemos un riff, tenemos parte de una letra, vale, vamos a juntar. Entonces, rollo, al final cuando estamos tocando, ellos te sabrían explicar mejor, cuando tocas un menor o un mayor va a sonar distinto, eso siempre lo dicen, yo no sé qué están diciendo realmente, pero sí que es verdad que como que la música al final muchas veces primero tenemos una canción y luego escribimos la letra, entonces muchas veces se toca como se le escribe como se evoca. Y las canciones de Ortopea siempre son como, empezamos a tocar y es como muy emo todo, muy tal, entonces es como lo que te puede evocar esa canción a través de experiencias vividas o no. Entonces es un poquito todo eso. Estás en el cementerio y digo, escribir. Sí, literal. Es que aparte, rollo, momento. como que muchas canciones, rollo, tienen la letra, luego le hago un significado. Rollo, a lo mejor como que he escrito pensando un poquito y luego de repente hago, vale, esto me puede simbolizar esto. ¿Sabes? Rollo, lo explicaba el otro día como en una entrevista que en Canto Fúnebre yo digo la, canta la muerte en mi funeral, la, cantan los pájaros cuando tú no estás. Entonces, rollo, luego yo me di cuenta de en plan, tío, la muerte y los pájaros cantan lo mismo. Entonces hay como un símil de que para él la muerte es como cuando ya no está. Entonces como, guau, tío, qué guapo. O cuando hicimos la de As de Corazones, dice, los perros de la esquina no me dejan de ladrar. Y cuando vino Mario, el nuevo bajista del grupo, me dijo, oye, una pregunta sobre la letra. ¿Lo de los perros de la esquina te estás refiriendo a la policía? Y yo le dije, tío, no, pero a partir de ahora sí. Claro, que també molt en plan, com les interpretacions sí. que fa la gent. Escriviu prou d'això, de desamor, no? També per experiències. Sí, desamor es como oscuridad, noche y desamor, un poco ortopedia técnica. Sí. I te ve la inspiració, estàs per exemple en algun lloc i te ve la inspiració o te sentes per dir vaig a escriure? Es que es una movida eso porque rollo, me cuesta un montón inspirarme, rollo, es como que voy en momentos de lucidez máxima en el que me creo que puedo escribir todo y momentos en los que paso mucho tiempo, rollo, la última canción que compusimos fue en verano, al final, y era Canto Fúnebre o Sociedad Industrial, bueno, se compusieron a la vez, pero esas son las dos y vienen de verano y yo ahí estaba como guau. Desde entonces hasta la nueva canción que se llama Dolor, no había podido escribir nada que que dijera vale la pena y tampoco como que sacábamos riffs que con las letras dijeses esto me interesa, ¿sabes? Esto está contando algo, no suena... Hay una palabra que dice Nelo cuando tocamos algo que no va a surgir o que aunque luego le damos caña a lo mejor sí que sale y sale una canción guay y él dice olvidable. Entonces claro, es rollo buscar algo que no sea olvidable, que rollo... Al final las canciones de Ortopedia a mí me parecen un poco himno por el hecho de que es muy fácil de cantar y es como melodías muy recordables y muy tal, entonces es lo que mola al final de la música, rollo, que al final estás con una cancioncita todo el rato tarareándola en tu cabeza y es un poco eso. Rosas, Cruces y un cenicero, que es la canción que más me gusta a mí y una de las canciones que más chulas me parece que he escrito, que la inspiración me vino escribiendo en clase, rollo, en clase estaba rollo diciendo voy a hacer una canción. Y pues empecé a poner conceptos y dije, ideas para robar un banco. Paso, y de repente escribí rosas, cruces y un cenicero. Y de repente mi cabeza hizo ¡pof! Y dije, y escribí prácticamente toda la letra, porque me aburría en clase. I clar, has comentat que teniu certes combinacions, no, d'estils musicals. Vos plantegeu tirar cap a altre estil, seguir en el mateix? Quines són un poc les projeccions en aquest sentit? Pues a nosotros nos gustaría como a lo mejor seguir como estamos un poco ahora, de tener como un popurrí muy grande, pero también es verdad que últimamente todas las canciones que nos están saliendo van tirando más a un rollo Miramer, Rosas, Cruces y un cenicero. Pero sí, a mí la verdad es que sí que me gustaría a lo mejor hacer un poco un punk un poco más como Harakiri y tal, pero la verdad es que como el grupo ha evolucionado tanto y nos queremos complicar la cabeza tal, al final Harakiri son como una rueda de acordes muy simple, entonces como todos quieren complicarse, todos quieren como hacer una muy buena canción, entonces como que es más complicado llegar a un punk más básico si la gente está como muy loca por intentar hacer cosas súper chulas. Sí, clar, perquè aquest punt del punk també és com lletres que no acaben de tindre, no, massa sentit o com que dius, això perquè m'ho estan contant. Sí.
T'anava a preguntar sobre la col·laboració que feu amb una plataforma, una promotora que se diu Curricult, que naix un poc així de forma també amateur. Com col·laboreu en ella? Entenc que vos ajudeu un poc entre tots, hi ha més grups en esta promotora, ¿cómo funciona? Pues el rollo Curry son colegas nuestros de Castellón al final, y esto empezó en verano, en lo que el Curry como que sacó algo de dinero para poder hacer como las Curry Sessions, que era grabar a gente en vídeo en directo. Y eso, rollo, fue una iniciativa súper guay y al final como que nos acabamos involucrando más de la cuenta, en el sentido de ir nosotros a grabar, ayudar con la producción, con todo. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí hubo un momento en el que Ferran, que es el chico que, como la máxima autoridad, entre muchas comillas, el que creó el Curry, dijo, ¿os queréis meter? Y nosotros dijimos sí. O sea, nosotros, varios de ortopedia, que somos Jacob y yo, el guitarra melódico y yo, estamos metidos rollo 100% al Curricult. Rollo que al final es una asociación juvenil, ahora ya registrada y todo, para avivar un poco la escena de Castellón, rollo traer grupos que nos gustan y que la gente de siempre como que a lo mejor no trae, porque a lo mejor no están enterados y tal, es una especie de relevo muy generacional que mola un montón. Entonces, es eso, rollo, traer grupos que a nosotros nos molan y crear iniciativas que a nosotros nos gustan y nos interesen para avivar un poco la escena de Castellón y siempre como acompañándolo con alguien de Castellón, para que la gente, rollo, vea que la gente de Castellón está haciendo algo y se esté como avivando un poco la pequeña escena que puede llegar a haber, que a nosotros lo que queremos, rollo, es que haya más grupos, rollo, tanto como Curry como ortopedia. Yo quiero mucha competencia, o sea, yo quiero que la gente desbanque todo lo que puede haber, de repente hay un grupo que revienta ortopedia, que de repente salgan 40 chavales con 40 grupos diferentes a hacer música, que las salas estén llenas de gente de Castellón haciendo música en Castellón para la gente de Castellón y para afuera. Eso es como el crear una escena, como allí por ejemplo en Valencia, también como hay una escena muy chula, muy pequeña, pero es hacer una escena en Castellón. Sí. Y que sea un punto cultural de referencia, al menos musicalmente, por nuestra parte. Clar, perquè vosaltres en quin nivell considereu que està ara Castelló? És prou gran, però sí que és cert que això, que se coneix a poca gent que potser estiga intentant moure tot això, ara sembla que se comença a moure, no sé, en quin nivell ho veus tu des de dins? Pues al principio como que era como, no pensabas que no había nada, pero rollo, poco a poco van saliendo como muchos más grupos y mucha más gente que le apetece hacer estas cosas, ¿sabes? También yo creo que provocados un poco por el hecho de estar montando nosotros me acuerdo la triada de Perfecto Miserable, Ataúdes Merche, Ortopedia Técnica. Pues para mí eso es como que fueron 3 grupos que de repente salieron de gente joven haciendo música y de repente como, vale, Dolor Vertical, Zona Azul, ¿cómo se llama? Silencio Contra Corriente, en plan chavales jóvenes que también, aunque no nos hayan tomado de referencia, pero saben que estamos ahí. Y entonces es como un punto muy fácil para ellos de decir, coño, está el Curry, está esta gente. Vale, nosotros también estamos ahí, ¿sabes? Rollo. Entonces yo creo que es una escena que poco a poco se está avivando más y yo quiero eso, rollo, que esté todos los fines llenos de chavales de Castellón haciendo conciertos y que Castellón sea un punto de referencia, el que salgan grupos que luego a lo mejor vas a estar escuchando en Radio 3. Sí, clar. La gent jove necessita un referent, no? Perquè si no tens ningú referent aquí a agafar-te a nivell musical prop, és com, vale, pues no és possible, m'he d'anar a València o m'he d'anar a Madrid per poder fer alguna cosa. I és un poc descorazonador, ¿no? Per la gent que no té esa possibilitat. Claro, entonces mola un montón, rollo, sobre todo con el Curry. Rollo, que la gente yo creo que ve el Curry como algo muy guay porque pilla gente de siempre en Castellón, con Valencia, con Madrid, con Albacete, que es con los que trajimos Nerveagen, que trajimos un chico que se llama Greyesen, que también hace música brutal, pero a lo mejor es de otro rollo. Entonces, es eso rollo, tampoco es cerrarse a nada. Es como que toda la escena que hay en Castellón, sean hiperpoppers, punkies, la gente que hace post-punk, rock más clásico, rollo, todo se junte para como que esté hermanado todo el mundo y eso, hacer una escena de verdad. Parlant un poc de lo que serien els videoclips que feu, tenen un estil molt particular, no sé si sorgís a partir d'una idea d'estil y a partir de ahí se va elaborant tot o es un poco cajón desastre. Es un poco, nosotros dejábamos a los directores hacer un poco lo que ellos sintiesen un poco con la canción, que al final es lo que mola, ¿sabes? Rollo, es verdad que a lo mejor puedes como poner ciertos límites o decir, vale, esto me gusta, esto no,
pero al final, rollo, si alguien te está haciendo un videoclip, tú tienes que dejarle la oportunidad de mostrarle la visión que ellos tienen de la canción. No puedes como meterle un concepto en la cabeza si no les va a calzar, ¿sabes? Si no se ven representados por un concepto que tú le estás diciendo, no te van a sacar un buen trabajo al final. I com ha sigut a nivell dels escenaris, per exemple, què vos ha plegat? Quin feedback vos ha plegat a partir de fer els vostres concerts? Heu comentat que li ha agradat a gent de 60 anys, però també a gent molt jove, ¿no? Tot això com ho rebeu? Para nosotros como el concierto más guay, o sea, el primer concierto en el que dijimos sí, fue en plan la primera vez que troleamos un grupo más grande, que fue a Cuello, que fue la Sala Vicos, en el cual rollo es gente que está muy relacionada con la residencia y gente que está como en grupos de Valencia que nosotros respetábamos un montón. Nada más hicimos el concierto, yo me caté de que estaba el batería de Cuello, que es el batería de Futuro Terror y es el que lleva flexidiscos. Y yo me caté que estaba en primera fila. Y dije, hostia, guay, no sé qué. Total, que yo la proyección, nos grabó un vídeo de cuando tocamos Unidos, creo, de Parálisis. Y total, que nos bajamos del escenario y me viene y digo, tío, me ha encantado, tenemos que hacer algo juntos, tenemos que editar un cassette, tenemos que hacer algo, ¿sabes? Yo puedo conseguir los conciertos, tal, muy guay todo. Y rollo, guau, fue como para nosotros una locura, rollo, el hecho de que alguien al que al final tú puedes llegar a admirar mucho, porque rollo, Futuro Terror es un grupo que a mí me encanta y que es el batería y es un tío que ha sacado ediciones de finales, de sistema de entretenimiento, rollo. Gente que tú admiras un montón te diga, también quiero colaborar contigo, para nosotros fue como un wow. Me acuerdo también tocando la Resi de ver de repente, de refilón también al batería de finales y a la cantante de Podium estar en primera fila y luego cuando bajaste, tío, nos ha gustado un montón. O cuando dijimos, vamos a cantar otra lenta y dijeron, otra lenta no. Digo, una lenta no. Y de repente tocamos la lenta y de repente estaban, más lentas, temazo, no sé qué. Pues mola un montón, ¿sabes? Ver ese feedback de gente a la que tú admiras y tú escuchas. Que guai, que guai. I vos plantegeu iniciar pues això, col·laboracions ja oficials, diguem, per exemple, en un nou àlbum o com? Vamos a hacer, bueno, esto es una idea que está en Barrecho, pero no en Barrecho, pero en el aire, y es que vamos a hacer un álbum de remixes. O sea, un álbum, a lo mejor más un EP de remixes, porque cierta gente se ha interesado en hacerlo y nosotros le hemos ofrecido la posibilidad. Por ejemplo, un chico que se llama Blue Boy. Sí. Blue Boy nos ha dicho que quería hacer un remix de Mírame, luego Tono, que también es parte de Blue Boy, nos ha dicho que a lo mejor se pilla Rosas Cruces y un Cenicero para hacer un remix. Greyes, el chico que tocó con el Bayen, nos ha dicho que va a pillar Crystal. Entonces es un poco también, era una posibilidad de que es algo que se está haciendo también mucho y molaba que por nuestra parte también se hiciese algo así. O sea, que destroce las... Yo cuando me dijeron, tío, molaría tal, dije que se destrocen las canciones. Rollo, haz lo que quieras, pero hazlo. Claro, o sigui, teniu aquesta mentalitat de volem impulsar, no? Claro. Siga com siga, impulsar les coses. Sí. També, bueno, havíeu començat, o no sé com va el tema, iniciat un poc els tràmits per participar en aquesta recollida de talent que fa el FIP. No sé si em pots adelantar un poc com va l'assumpte, si al final... Nos hemos desentendido totalmente, porque rollo, vimos que había cosas que no tenían sentido y a pesar de que, ahora te contaré una oportunidad muy chula que sería a partir de ahí, pero rollo, hay algo raro porque grupos que tienen menos de 100 seguidores, o sea, que tienen a lo mejor 400 seguidores y 2000 escuchas en Spotify, que de repente tienen 1300 votos, a mí algo no me cuadra, no sé, no me cuadra. ¿Sabes? Tus likes, las publicaciones de tus fotos de Instagram no llegan a 50 likes, pero tienes 1200 votos. ¿Sabes cómo la gente no te hace así? Pero sí envía un formulario, pones un mail, confirma. Hay algo raro ahí. Nosotros nos desentendimos totalmente. Rollo, cuando vimos esas cosas, no porque nos estuvieran superando en votos, sino porque era muy raro. Entonces dijimos, mira, esto está aquí, cuando quede menos tiempo, porque al final es un proceso de 6 meses. Cuando quede menos tiempo a lo mejor decimos, estamos en esto, porque nosotros conseguimos casi 400 votos sin decir nada por la cuenta oficial de Ortopedia Técnica. Fue en plan, por contactos, grupos, tal, pero por nada. Entonces como que en ese momento en el que de repente vimos que nosotros íbamos muy bien, nosotros estuvimos primeros y todo, pero de repente que vimos que las cosas estaban empezando a ser raras, yo me he desentendido totalmente, no sé ni en qué posición vamos. Pero gracias a lo del FIP, nos contactó un grupo de Madrid.
que fue, sí, un grupo que les molamos y que tienen ya una discográfica. Entonces nos dijeron que nos ha gustado lo que habéis puesto en el feed, ¿os apetece cambiar un bolo? Y nosotros fue en plan, wow, sí. ¿Sabes el rollo? Como que fue, a pesar de que lo del feed para mí fue, Sí. me llevó una sensación muy asqueada de cómo está funcionando eso. Sí. Al final es como muy... También es agridulce porque rollo nos dijeron, chicos, ¿os habéis gustado? Cambiamos un bolo, vosotros venís a Madrid, nosotros vamos a Castellón, ¿os parece bien? Y vamos a tocar en la sala Siroco, que es una sala que a mí me sonaba de oído, entonces como que es como, wow, tío, rollo, we did it. Clar. Home, sí que ha de ser un poc, no sé, una sensació no, de decepció, de, no sé, confiar en un festival i tal, i que potser no vigilen certes pràctiques que poden ser sospitoses, no?, com comentes. Total. I, clar, però pot passar el que vos ha passat, que és, pues, sorgís en otra oportunitat i anem a tocar a Madrid, i qui sap si a partir de Madrid comença a enganchar la cosa i és això. Al final yo creo que nos interesa muchísimo más tocar en Madrid con esta gente que tocar a las 4 de la tarde en un escenario pequeño en el FIP. Porque ahí a lo mejor nos ven las 5 personas que acaban de venir, acaban de llegar porque les apetecía estar los primeros, y en Madrid a lo mejor nos ve alguien que puede interesar en nuestra música y puede decirles, oye, pues yo tengo un grupo en Barcelona, ¿quieres? I nosotros, sí. Clar, és que forma un poc part de la vostra personalitat, no?, de dir, n'hi ha un nicho, ahí no a lo millor estem per a les masses, que és un poc el concepte FIB o el concepte arena, el FIB cada volta més, sinó que anem a buscar ese nicho, no? Ese nicho que se va a comprar un cassette, ese nicho que li agrada aquest tipus de música i de vídeos. Aleshores, clar, sí que té molt més de sentit anar introduint-se a partir d'ahí que igual no tant en escenaris o ser una amiga en un panorama tan gran i tan competitiu i que busca potser coses més lleugeres, més poperes, potser. Ya, nosotros al final, a pesar de eso, sí que rollo nos mola eso, rollo, estar como en eso, en un panorama más underground y más de gente que al final a nosotros nos gusta, ¿sabes? Al final a mí me da igual, o sea, yo he tenido 1000 veces más ilusión tocando con La Plata que si me dicen que mañana voy a tocar con Izal, ¿sabes? O sea, rollo, me dicen que voy a tocar con Izal y a lo mejor digo que no, pero... Ya no están. Es verdad, menos mal. Pero eso, sí, Claro. rollo, al final como que nuestro nicho es lo que más nos llena, por así decirlo. Bueno, anem acabant ja aquesta entrevista, però primer preguntar-te quins projectes teniu en què esteu treballant. M'has adelantat un poc d'aquest àlbum de remix i bueno, que li contes també a la gent que ens està veient pues, on pot comprar aquests cassets, com pot escoltar-vos i sobretot on pot trobar-vos. Pues los nuevos proyectos, ahora lo que tenemos más en mente, aparte del nuevo disco de remixes, si se puede hacer, esperemos que sí, es ya hacer un EP. Rollo, yo espero que queríamos que para mayo empezar a grabar, pero no creo que a lo mejor para mayo-junio tenemos que componerlo todo. Y a lo mejor en diciembre, enero del año que viene, dentro de un año, sacar un EP nuevo, con nuevas canciones y con un poco más el estilo nuevo que puede llegar a tener Ortopedia. Eso es como el proyecto más a saco que queremos generar. Luego los cassettes están en la web de Flexidiscos, que quedan muy pocos, que gracias a Dios se han vendido muy bien. Oscar nos dijo que había confiado bien en nosotros y que va a hacer una reedición. Entonces a lo mejor estos no puedes comprarlos, pero la siguiente tanda de cassettes sí que pueden salir, gracias a Dios. Y ha molado ese rollo, el hecho de ver de repente tanto apoyo, que nos dijo que de normal en la preventa se suelen vender 10-15 y nosotros hemos vendido prácticamente todo, que son 50 al final, y 20 vamos a venderlos en conciertos, que en realidad van a ser 10 que vamos a vender en conciertos, porque 10 van a ser para nosotros y para la novia o para quien sea. Y eso, vamos a sacar una tirada más de 50 que esperemos que también salga muy bien. Bueno, posarem el link baix perquè la gent cliqui i se'l compre. I ara una última pregunta que vas dir a un amic vostre que vos faria. ¿Vos agrada Rosalía? Yo es que... No es que no me guste, pero yo soy mucho de Zetangana. O sea, Zetangana es de mis artistas favoritos. Me has matado. Yo soy muy fan de Zetangana. No digo que no me guste de Rosalía, pero yo soy más fan de Zetangana. Hi ha certa inspiració en ella, a lo millor o tampoc. ¿En Zetangana?
Yo creo que un poco. Me gustaría pensar que sí. Rollo, no puedo llegar a ser él, pero rollo, es una persona que me gusta mucho. Rollo, no en plan de la actitud de chulo, pero todo el trasfondo que pueden llegar a tener detrás de sus canciones. Yo, Zetangana, es que me gusta mucho. Rollo, me pueden matar por decir esto, pero a mí me gusta mucho Zetangana. A mi me gusta, què passa? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per estar així, per trobar un ratet per al podcast. Espero que us vagi molt bé, espero que vagi molt bé tots els concerts que vindran per davant i res, espero que també t'has agradat pues, compartir un ratet en el podcast de Les Aules. Muchísimas gracias, me lo paso muy bien. Gracias por todo, de verdad.